Buenos días, mi nombre es Carol Delgado y les voy a hablar de las características de la responsabilidad civil en casos de indemnización y daños y perjuicios. Es asesoría o conexa del delito mismo, se produce necesariamente de un hecho de entidad punitiva. Es patrimonial, busca la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Es privada. El particular ofendido en su patrimonio por el delito, el titular de la acción o deja de hacerlo. Es transmisible por la muerte del titular. Se extingue de modos propios. Su jurisprudencia, según Planiol y Maceud, aluden que el núcleo central en materia de responsabilidad civil es el daño y que tanto en la responsabilidad civil contractual como en la extracontractual existe la violación en estos supuestos de una obligación preexistente, en una convencional, en la otra legal, de modo que una actuación ilícita o ilegal puede originar daños indemnizables porque el agente material del daño no se aseguró de actuar diligentemente del alcance y consecuencias de sus actos. Según el Código Civil, en el artículo 1185, el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado daño a otro excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. En el artículo 1196, la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede acordar una indemnización a la víctima en cosa de lesión corporal de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, o a su libertad personal en caso de violación de domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El juez igualmente puede conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuge como reparación del dolor sufrido en caso de la muerte de la víctima. Los legitimados, según el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 50, la víctima o sus herederos, el Procurador General de la República o los procuradores de los estados o los síndicos municipales, el fiscal del Ministerio Público en los siguientes casos: cuando se trate de delitos que afectan al patrimonio de la República, de los estados o de los municipios, según el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal; cuando se trate de delitos que hayan afectado intereses colectivos o difusos; y cuando en la comisión del delito haya habido concurrencia de un particular con el funcionario público; cuando le haya sido delegado la acción civil por las personas que no estén en condiciones socioeconómicas para demandar. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Indira Soto y con respecto a la cátedra de procedimientos penales especiales y simulación de audiencia, les continuaré desarrollando el tema de procedimiento para la reparación e indemnización de daños y perjuicios. Y para esto les explicaré 3 temas que serían los requisitos, plazo y admisibilidad. Como primer tema tenemos los requisitos que se encuentran contemplados en el artículo 414 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresa que la demanda deberá contener como primer requisito los datos de identidad y domicilio o residencia del o la demandante, en caso de ser representante sus respectivos datos. Como segundo requisito serían los datos necesarios para identificar a la parte demandada y su domicilio o residencia. Tercer caso es si es una persona jurídica, el cual deberá contener la denominación o razón social y los datos de registro. Cuarto requisito sería la expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la relación que ellos tienen con el hecho ilícito. Quinto, la cita de las disposiciones legales en que funda la responsabilidad civil de la parte demandada. Sexto requisito, la reparación o el monto de la indemnización reclamada, muy importante. Y por último, la prueba a incorporar a la audiencia.
Eso con respecto a los requisitos. Continuamos con el segundo tema, que serían lo del plazo, que eso está contemplado en el artículo 415 del mismo código, en donde enuncia que el juez o la jueza se pronunciará sobre la admisión o rechazo de la demanda dentro de los 3 días siguientes a su presentación. El tercer y último tema sería lo de la admisibilidad, contemplado en el artículo 416 del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo que estamos tratando, el cual expresa que para admitir la demanda el juez debe examinar ciertas cuestiones, como serían si quien demanda tiene derecho a reclamar legalmente la reparación o indemnización. Segundo, en caso de representación o delegación, si ambas están legalmente otorgadas. En caso contrario, fijará un plazo para la acreditación correspondiente. Por último, si la demanda cumple con los requisitos señalados en el artículo 414, del que hablamos anteriormente, de este código. Si falta alguno de ellos, fijará un plazo para completarla. Y en caso de incumplimiento de los requisitos señalados, el juez o jueza no admitirá la demanda. La inadmisibilidad de la demanda no impide su nueva presentación por una sola vez sin perjuicio de su ejercicio ante el Tribunal Civil competente. Espero que sea de ayuda este video con respecto a los temas ya tratados anteriormente. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Yuraima Contreras. En el marco de la Cátedra de Procedimientos Penales Especiales y Simulación de Audiencia y en la continuación del desarrollo de procedimientos para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, voy a desarrollar brevemente 3 aspectos relevantes del mismo contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, como lo son la decisión, la objeción y la audiencia de conciliación. Respecto al primer punto de la decisión, el COP señala en su artículo 417 que una vez declarada admisible la demanda, el juez ordenará la reparación del daño o la indemnización de perjuicio mediante decisión que contendrá, primero, los datos de identificación y domicilio o residencia del demandado y del demandante, y, en su caso, de sus representantes. Este requerimiento es necesario para establecer claramente las partes en el proceso. Segundo, la orden de reparar el daño, con su descripción concreta y detallada, la clase y extensión de la reparación o el monto de la indemnización. De esta forma, se delimita el aspecto económico indemnizatorio a la cual se obliga al demandado a cumplir según los términos previstos en el Código Penal, en el artículo 120, respecto a que la responsabilidad civil viene a comprender 3 importantes aspectos: la restitución, la reparación del daño causado y o la indemnización de perjuicio. Y en cuanto a la restitución, señala el artículo 121 Ayuden que la misma deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a reducción del tribunal. Tercero, la intimación a cumplir la reparación o indemnización, o en caso contrario, a objetarla el demandado en términos de 10 días. Esto establece 2 aspectos importantes. Por un lado, o se cumple lo solicitado por la parte actora, o es objetado por el demandado por no estar de acuerdo con lo solicitado con el querellante. Y cuarto, la orden de embargar bienes suficientes para responder a la reparación y a las costas o cualquier otra medida cautelar, y la notificación al funcionario encargado de hacerla efectiva. De nada sirve un mandato judicial si no hay forma de concretarlo. Por ello, las medidas cautelares en materias procesales permiten garantizar en forma efectiva las resultas del proceso, a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión. Por supuesto, siempre que a juicio del juez exista presunción grave del derecho que se reclama, apariencia de buen derecho, además del periculum in mora. Como segundo aspecto a desarrollar en mi exposición tiene que ver con la objeción
aspecto contenido en el artículo 418 del COP, el cual señala que el demandado solo podrá objetar la legitimación del demandante para pedir la reparación o indemnización u oponerse a la clase y extensión de la reparación o al monto de la indemnización requerida. Es decir, que la norma adjetiva solo establece estos supuestos en forma taxativa para sustentar la objeción por parte del demandado sin poder extraer otro distinto. En tal sentido, finaliza indicando el referido artículo que las objeciones serán formuladas por escrito, indicando la prueba que se pretende incorporar a la audiencia, pues aún cuando el proceso penal se basa en la oralidad, existen ciertos presupuestos activos que deben ser llevados por escrito a la causa como forma de llevar el cauce procesal. Y como tercer y último punto, por desarrollar en mi exposición, está el referido a la audiencia de conciliación. El artículo 419 del Código Orgánico Procesal Penal señala que si se han formulado objeciones, el juez citará a las partes a una audiencia dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de 10 días para objetar. En esta etapa, el juez procurará conciliar a las partes dejando constancia de ello. Si no se conduce conciliación, ordenará la continuación del procedimiento y fijará la audiencia para que ésta se realice en un término no menor de 10 días ni mayor de 30. Es de importancia resaltar que existen distintos modos para la solución de los conflictos, los cuales pueden ser por autocomposición o por heterocomposición. La autocomposición es la intervención directa de las partes de la solución del diferendo con la ayuda de un tercero, en cuyo caso su decisión no será vinculante, mientras que la heterocomposición se produce con la intervención de un tercero, siendo su decisión de obligatorio cumplimiento por las partes. Para efectos del tema en estudio interesa la autocomposición, la cual a su vez se clasifica en negociación directa entre las partes, conciliación y mediación. En atención a que el citado artículo 419 del COP establece la conciliación, la misma es definida por Funes y Río como un procedimiento para dirimir conflictos por vía pacífica e implica la intervención de un tercero, conciliador neutral, para que trate de hacer continuar la negociación entre las partes que no han encontrado hasta entonces el camino de la solución directa para armonizar sus intereses contrapuestos. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 258 de la Carta Magna señala que la ley promoverá el arbitraje de conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, siendo ello desarrollado no solo en el COP, sino también en otras normas legales, como en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 207, el cual reza que en cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el juez podrá citar a las partes a la conciliación, y así como en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que en su artículo 88 señala que los medios alternativos para la solución de conflictos podrán utilizarse en cualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público o aquellas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la ley. En estos términos debo concluir esta breve exposición, continuando mis compañeros los otros aspectos del procedimiento en estudio. Muchas gracias.